Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de esta su emisora Busco en Ti, donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues estamos con la presencia de Luz Marina en el segmento Remodelando Nuestro Interior. Así que bueno, damos la bienvenida. Luz Marina, ¿cómo estás? Muy buen día, muy bien, Jorge, muchas gracias. Un saludo cordial para la audiencia que nos escucha y para los que nos escucharán. Damos inicio de nuevo a este espacio donde seguimos aprendiendo y remodelándonos juntos. Cada cual decide lo que quiere lograr y cómo lo quiere lograr, y hasta las personas que lo acompañarán. Porque desde el momento en que nacemos hasta el momento en que partimos de este plano, estamos expuestos a los cambios. Y cada uno tiene el poder de hacerlo realidad. Y cuando lo hacemos desde la conciencia, entonces esto nos permite vivir una vida diferente. Agradecida con el dador de la vida por esta oportunidad de reflexionar, de evaluar y de mejorar, que es una tarea para cada día. Porque el cambio de conciencia y el despertar sí es posible cuando yo me dispongo a aprender de las experiencias. En el encuentro anterior hablábamos sobre lo que era el llamado. Entonces, hoy quiero decirles de que el llamado no es lo mismo que el tener un deseo fuerte en el interior. No siempre ese deseo fuerte va alineado al llamado exactamente, aunque pueda tener alguna relación. Para nosotros conocer lo que el Padre tiene para cada uno, la voluntad de Él en nuestras vidas, lo primero que nosotros debemos hacer es cambiar nuestros pensamientos. Es la única manera en la que puede llegar a ejercer un cambio en cada uno, porque cuando una mente no ha sido renovada, entonces no podrá alcanzar el propósito. ¿Por qué? Porque venimos de afuera con los pensamientos del pasado, estamos con esos pensamientos y debido a esos pensamientos será nuestra forma de actuar a la manera del mundo. Entonces, si vamos a llegar a tener una vida con Dios, no podremos querer seguir viviendo la vida de la misma manera, porque venimos intoxicados e influenciados por la sociedad, por la televisión, por las modas, por los estudios, y de alguna manera nos podemos dejar condicionar. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Se dejó permear por Egipto. Y él en su interior, el llamado era de ser el libertador. Pero mató a un egipcio. Y cuenta la historia en el manual de instrucciones, que es la Biblia, en Hechos 7:23, y en el versículo 28 se le reclama porque Moisés estaba abogando por un hombre a quien estaban maltratando. Entonces, en el versículo 28 le dicen: ¿acaso quieres matarme tú como lo hiciste con el egipcio ayer? Y sigue narrando la historia de que Moisés huyó. Entonces, para las personas que no saben el motivo por el que Moisés mató al egipcio, entonces ahí les queda como inquietud para que vayan a la palabra y lean cuál fue el motivo. Seguimos. El anhelo de Moisés era el correcto, pero lo estaba haciendo de manera incorrecta. El anhelo de él era libertar al pueblo, pero él pensaba que lo podía hacer por medio de la fuerza. Y ese es el sistema del mundo hoy, también en la actualidad, donde creemos que se puede alcanzar y se logran las cosas a través de la fuerza, de la pelea. Si tú me haces, yo también te hago. Si tú me gritas, entonces yo lo hago en un tono más alto.
Entonces, Moisés se dejaba llevar por Egipto como lo podemos hacer nosotros también en la actualidad. Muchas veces podremos hacer cosas incorrectas y en nuestro pensamiento ver que lo estamos haciendo de la manera correcta. Y poder tener 1000 justificaciones para eso que estamos haciendo. Y el Padre en Zacarías 4:6 nos dice que no es por la fuerza, que no es con ejército, sino que es con su espíritu. Entonces, por eso precisamente es que debemos de cambiar nuestros pensamientos, porque podremos querer llevar nuestro llamado hacia adelante, pero a la manera del mundo y no a la manera como el Padre nos dice que lo debemos hacer. Y por esta razón es que muchas veces nos vemos envueltos en todas esas batallas porque actuamos conforme a ese pensamiento. Y si ese pensamiento no ha sido renovado, como lo dice Romanos 12:2, entonces podremos llegar a llamar a lo incorrecto como si fuera correcto. Nada más hay que ver hasta dónde puede llegar una madre influenciada por la sociedad y sin compasión por sus hijos. Muchas de las madres hoy no alimentan a sus bebés porque dicen que se les daña el pecho y podrán llegar a pensar que están en lo correcto. Entonces, ¿dónde queda el sacrificarse por amor? Entonces, ¿dónde queda lo que dice la palabra? Por eso esto es lo que hace la renovación de nuestros pensamientos. Evitar que nosotros nos envolvamos en ese sistema totalmente egoísta y contrario a lo que dice el reino de los cielos. Entonces el mundo nos dice, sírvete a ti mismo, no te sacrifiques por los demás. Mientras que el Padre nos dice, sírvele al prójimo. Y nos lo reitera en Mateo 16:24, donde nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces puede surgir una pregunta. ¿Cómo puedo cambiar mi mente? Entonces se los voy a explicar con un ejemplo. Vamos a visualizar como si tuviésemos un molde y en ese molde vamos a vaciar cera derretida. Esa cera irá tomando todo el molde, lo va recorriendo y pasará que a medida que la cera se vaya enfriando, se va a ir endureciendo y va a dejar de ser manejable. ¿Y qué va a pasar? Que va a ir tomando la forma del molde y la cera se va a convertir y va a quedar totalmente rígida. La única manera de que esa cera no se endurezca es mantenerla a una temperatura de calor. Y entonces esto es lo mismo que sucede con los creyentes. Vivimos en un mundo lleno de moldes, pero si nosotros vamos permitiendo que nos vamos enfriando en ese molde espiritualmente, poco a poco iremos tomando la forma del molde, donde ya de ese molde y nos quedaremos rígidos y ya no podremos ser ni moldeables ni manejables en las manos del Padre. Y cuando nosotros ya queramos darnos cuenta de eso, ya habremos tomado el molde y la forma que el mundo nos dio. Y ese no fue el diseño que el Padre creó para cada uno de nosotros. Pero como nos quedamos fríos y rígidos espiritualmente, el mundo nos da ese molde y esa será la forma como caminemos en nuestra vida. Y eso no es lo que demanda el Padre. El mundo moldea los pensamientos y las acciones serán conforme a ese pensamiento. Y como ya se está frío espiritualmente, ya no hay quien lo moldee, ya todo dará igual.
Y entonces resultará que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dirá malo. Y el Padre en su palabra, en Isaías 5:20, nos dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que de la luz hacen las tinieblas y de las tinieblas hacen la luz. Y que de lo amargo colocan por dulce y lo dulce lo colocan por amargo. Entonces, la única manera de cambiar esto es vivir diariamente aplicando lo que dice Romanos 12:11, que nos dice: permaneced fervientes en el Espíritu, sirviendo al Padre. ¿Qué significa esto? Que debemos permitir que nuestros pensamientos vayan moldeándonos, pero que seamos manejados y moldeados por el Padre. ¿Cómo? Con su palabra. Y con el corazón abierto a la remodelación cada día y vivir en ese estado de cera derretida. Así el Padre podrá entonces llevarnos a otro nivel y dar forma con los pensamientos de avanzar y de crecer. Actuando con el amor que actúa el Padre. Lo primero que nosotros debemos hacer es cambiar nuestros pensamientos. Y lo segundo es alejarnos de las distracciones del mundo. En la palabra dice que muchos son los llamados, pero también el Padre nos creó con una voluntad para nosotros darle la respuesta. Y muchas veces se ha quedado tan atado a las cosas del mundo que se es difícil tomar la decisión de seguirle a él. Y eso fue lo que le pasó al joven rico. Dice que él le preguntaba a Jesús que qué tendría que hacer para seguirlo. Y Jesús empieza a decirle: ama a tu prójimo, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre, y etcétera. Y él le responde: yo todo eso ya lo hago. ¿Qué más tendría que hacer para seguirte? Entonces Jesús le responde: vete y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y después vienes a mí. Cuenta y narra la historia de que el joven se fue tristemente y quiere decir que no volvió porque le dolía en su corazón vender todo lo que tenía, porque todavía tenía su corazón enlazado al dinero. Y esto no quiere decir que el dinero sea malo, pero no que ocupe el primer lugar. Entonces, muchas veces pueden existir muchas personas que quieren seguir al Padre, pero les impide dejar lo que no les permite tener una comunión y una relación con Él. Y un ejemplo podría ser una pareja que de pronto no está viviendo bajo las condiciones del Padre, tiene otra persona después fuera de su matrimonio y quiere seguir al Padre, pero no se siente capaz de dejar esa otra relación que tiene. Y empieza a sacar un montón de excusas: pero es que si la dejo, pero es que si yo la quiero, pero es que yo puedo hacerlo de los dos, el Padre entiende lo que es el amor y todas esas cosas, y eso impide que verdaderamente haya una comunión efectiva con el Padre, porque eso no es lo que Él aprueba. Entonces, tratemos de que nosotros no seamos como ese pueblo que congregaba a Moisés, que era el mejor pastor de aquellos tiempos, que según las estadísticas congregaba a más de 3,000 personas, pero solo 2 eran las que cumplían el propósito que el Padre había diseñado para ellos. Solo era Josué y Caleb. Y los demás vinieron, nacieron, crecieron, existieron y murieron, pero no se dieron cuenta cuál era el propósito con el cual habían sido creados.
Entonces, que a usted y a mí no nos pase esto, sino que por el contrario, cumplamos el propósito con el que fuimos creados desde antes de nacer. El Padre ya nos amaba, ya nos había soñado y Él sabe lo que cada uno tenemos en nuestro corazón. Él lo escudriña y sabe quién quiere ser remodelado y quién quiere seguir en la misma vida. Entonces, ocupémonos hoy de tener esa relación con nuestro Padre. ¿Y cómo lo conseguimos? A través de la disciplina. Estamos aquí en este plano, en este mundo, aprendiendo y valorando cada día el aprendizaje. La disciplina es la llave maestra que abre todas las puertas. Y el conocimiento básico nos dice que debemos ser disciplinados para poder alcanzar las metas y los logros. Esta palabra disciplina viene del vocablo discípulo, que quiere decir que recibe enseñanza de otra persona. O sea que todos aquí somos discípulos y está aliada a la constancia, a la paciencia y a la perseverancia. Una persona disciplinada se ordena a sí mismo y ella misma se cumple. Un ejemplo, mañana voy a llamar a tal persona. Se está ordenando de que mañana va a hacer eso. Entonces, ¿qué debe hacer una persona disciplinada? Al otro día, buscar el momento oportuno para llamar a la persona. No sea que siempre se vayan posponiendo las cosas y solo se quede en el pensamiento y no haya la acción. Entonces, la disciplina es el puente entre el logro y la meta. Nosotros con el conocimiento básico, entonces, ¿qué nos dice? Que lo primero que debemos definir es qué es lo que queremos. Y en este caso, lo que queremos es tener una relación con nuestro Padre. ¿Y cuál sería el logro? Entonces, poder cumplir el propósito y vivir la vida de acuerdo a cómo Él lo diseñó para cada uno. Es la disciplina la que nos mantiene productivos, activos, porque puede haber mucho talento, pero si no hay disciplina, entonces difícilmente se alcanzará la meta que se ha propuesto. La disciplina no es a veces cuando yo quiera. Hoy quiero ser disciplinada, mañana no. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? De que entonces todas las cosas se van a ir posponiendo y los resultados entonces van a llegar de una forma tardía. Porque hay muchos dones y hay muchos talentos, gente talentosa, pero no hay gente disciplinada. Y ahí es donde hay que hacer el encaje, el engranaje, la unión entre la disciplina y el talento. Entonces, muchas veces nosotros somos de doble ánimo. Hoy deseamos de una manera ferviente, pero mañana desistimos. Y dicen que los campeones no se conocen en la carrera. Los campeones se conocen en el podio. Y asimismo lo expresa la palabra en 1 Corintios 9:24, donde dice que no sabéis que los que corren en el estadio en verdad corren, pero solo uno se llevará el premio. Entonces, así es pues que corramos de tal manera que ganemos ese premio y que entonces sea posible cambiar nuestros pensamientos y nuestro accionar. La mente es el campo de batalla donde nosotros debemos derribar esos pensamientos incorrectos. Porque de esto es lo que se trata la disciplina, de todos los días tomar la autoridad sobre esos pensamientos malos y tratar con cada uno de ellos. Entonces,
porque esto no lo va a hacer el Padre ni por usted ni por mí. Eso es tarea de cada uno, de gestionar los pensamientos. Nosotros muchas veces con los pensamientos ni siquiera nos apercibimos ni nos damos cuenta si están buenos, si están malos, si son correctos o si son incorrectos, y no nos tomamos a la tarea de evaluarlos y de mirar de dónde vienen y cuál es su raíz. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuidar nuestros pensamientos, porque de estos son los que determinan el gozo y la paz que cada uno tiene. Entonces, la palabra en Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado. Así que si pienso de una manera correcta, entonces el nivel de mi paz irá creciendo, irá incrementando. Entonces, la mejor forma de interrumpir un patrón mental, o sea, un pensamiento negativo, es responderle con la palabra, expresándolo con nuestra boca, y así nuestros pensamientos crean una acción. Un ejemplo: si se está pasando por una circunstancia de dolor, de tristeza, entonces mientras yo digo, yo no puedo, no voy a ser capaz, no voy a resistir, por el contrario, le respondo a ese pensamiento con la palabra y me voy a Filipenses 4:13 y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese va a ser entonces el lema en el día que tenga la angustia, y seguro que los resultados van a ser muy diferentes a si por el contrario me dejo llevar de ese pensamiento negativo. Entonces los pensamientos son una semilla que yo planto en mí y ellos crean en mí una actitud, y de ahí va a haber una acción que yo tomo. Y muchas veces nos sentimos como esas semillas empaquetadas en medio de muchas semillas y que no tenemos el valor. Y nos cuesta creer lo que el Padre habla de nosotros como sus hijos, porque no vemos la grandeza que Él colocó en cada uno y ese poder que tenemos de producir algo glorioso. Entonces, el Padre a todos nos ha señalado el camino, sino que muchas veces unos tardamos mucho en llegar, otros en obediencia corren a caminar de la mano del Padre y otros nunca llegarán. Entonces, el Padre lo que desea es que nosotros le abramos las puertas, que nosotros tengamos ese deseo de que Él habite dentro de nosotros. Y Él desea que no sean las circunstancias las que resquebrajan nuestro corazón, para que pueda entonces Él acceder a nosotros. Nosotros tenemos que permitir que Él permee nuestros pensamientos, que Él entre en ellos, para poder que esa esencia y ese poder que nos dio a cada uno pueda dar fruto y esa semilla pueda brotar. Entonces, aunque nosotros no somos tan fáciles como seres humanos como esas semillas, porque nosotros estamos rígidos, estamos herméticos, estamos secos, estamos fríos espiritualmente, entonces el Espíritu de Dios no tiene por dónde entrar. Y ahí es donde otra vez las circunstancias de la vida empiezan a golpear una y otra vez. Entonces, hablando de esas circunstancias, les quiero compartir una reflexión. Había una joven que solía quejarse por todo en todo tiempo. Ella se quejaba de su vida y de cómo las cosas siempre le resultaban tan difíciles, y se preguntaba cómo hacer para superar todos esos problemas, y cuando pensaba que ya había terminado con uno, entonces comenzaba el otro. Ya ella se estaba dando por vencida y el padre, que era un chef,
Al escuchar las quejas diarias de su hija, entonces un día quiso darle un consejo. Fue a su trabajo y entonces colocó 3 ollas al fuego. En una colocó una zanahoria, en otra colocó un huevo y en la otra cogió granos de café y los colocó ahí. Cuando el agua comenzó a hervir, entonces en uno depositó la zanahoria, en el otro el huevo y en el otro el café. Y la chica, entonces ella pensaba, ¿qué quiere explicarme mi padre o qué me quiere enseñar con esto? Pero ella pacientemente esperaba. Al cabo de unos 10 minutos, el hombre apagó el fuego, sacó la zanahoria, sacó el huevo, los colocó en un plato y colocó el café también al frente de ese plato. Entonces llamó a su hija y le dijo, ¿qué ves tú aquí? Y ella le dijo, una zanahoria, un huevo y un café, le respondió la hija al padre. Entonces, su padre le pidió que se acercara y tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba blanda. Luego le pidió que rompiera la cáscara del huevo y ella notó que estaba muy duro. Luego le pidió que probara el café y ella lo probó y disfrutó de su rico aroma. Con calma su hija le preguntó, padre, ¿qué significa esto? Él le explicó, las 3 cosas han enfrentado la misma circunstancia. En este caso era el agua hirviendo, pero cada una reaccionó de una manera diferente. La zanahoria llegó fuerte y dura al agua, pero luego de permanecer en el agua hirviendo se volvió débil y frágil. Mientras que el huevo había llegado frágil, su fina cáscara protegía su líquido interior. Entonces, luego de estar en el agua hirviendo, su interior se volvió duro. Por último, los granos de café habían reaccionado de una manera única. Luego de estar en el agua hirviendo, consiguieron cambiar el agua. ¿Cuál de ellos eres tú?, preguntó el padre a su hija. Cuando la adversidad llega, ¿cómo reaccionamos? ¿Acaso eres como la zanahoria, que parece fuerte, pero cuando llegan los tiempos de adversidad te vuelves débil y pierdes la fortaleza? ¿Eres como el huevo, que tiene un corazón noble, pero con todos los problemas te vuelves rígido y durísimo en el interior? ¿O eres como el café cambia el agua hirviendo, aquella que le causa dolor, y cuando el agua alcanza la ebullición es cuando el café adquiere su mejor aroma y sabor? Así que seamos como el café. Cuando las cosas se pongan mal, reaccionemos de esa manera única. Que no sean las circunstancias las que nos cambian a nosotros, sino por el contrario, que nosotros seamos los que cambiamos las circunstancias. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Cuál de los 3 eres tú? ¿Y cuál de los 3 soy yo? Entonces, nosotros nos ponemos a analizar todos los días y cuando verdaderamente ya adquirimos esa conciencia, nos damos cuenta que hoy estamos en situaciones que presentan mucho impacto. El virus, la vacuna, el adoctrinamiento, pero entonces que seamos nosotros los que estemos seguros en el Padre que hemos creído, y que Él es el que sigue teniendo el control de todas las cosas, y que si nosotros somos hijos, quiere decir que tenemos un Padre, y que ese Padre es el más poderoso, que ha sido el creador de este universo. Entonces, hoy el Padre nos hace un llamado contundente a que estemos en obediencia absoluta y que adquiramos
un compromiso y que este sea nuestra forma de vivir, para que nosotros todos los días parados en esa brecha podremos ser remodelados en nuestro interior. Entonces, que el miedo y la incertidumbre no sean los que limiten nuestro creer en el Padre, y que este estado de vivir como cera derretida sea un hábito de todos los días. ¿Cómo tenemos esa cera derretida? Teniendo tiempo a solas con el Padre, escudriñando su palabra, pidiendo que nos revele y que nos muestre cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, y nosotros estar dispuestos a accionar y a confiar en su voluntad y dispuestos a obedecerla. Entonces, deseo que este tema del segmento de hoy haya sido de edificación para todos, como ha sido para mí, y que si alguna persona tiene alguna duda, entonces puede llamar a nuestro director al 310-606-2094. Que hoy sea un día para comenzar esa remodelación en nuestro interior, cambiando nuestros pensamientos y dejándonos moldear por el Padre, teniendo siempre la cera a temperatura de calor por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Muy buen día les deseo a todos. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo encuentro. Bendiciones.